Una experiencia, una mirada, una historia. Una experiencia. Esto es Experiencias Austral. Un podcast de la Universidad Austral. Experiencias Austral. Ponete cómodo, ajustá los auriculares y viví Experiencias Austral. Te invitamos a escuchar el episodio número 1. Hoy tenemos de invitada a María Ángeles Castro Sánchez. Ella es licenciada en Ciencias para la Familia, orientadora familiar, directora de la licenciatura en Orientación Familiar de la Universidad Austral y directora de estudios del Instituto de Ciencias para la Familia. Es especialista en Educación y Tecnologías y especialista y magíster en Dirección de Instituciones Educativas. Investiga temas relacionados con los vínculos interpersonales y las tecnologías digitales. Conocé a quienes forman parte de la comunidad austral. María Ángeles, bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de inteligencia artificial, más precisamente de ChatGPT y su relación con la educación. Yo hice un ejercicio y le pregunté a ChatGPT cómo se podía incorporar la herramienta en la educación y esto fue lo que me respondió. Tutoría y apoyo individualizado, aprendizaje interactivo, generación de contenido, práctica y evaluación, aprendizaje de idiomas, exploración de ideas, simulaciones y escenarios, apoyo para estudiantes con necesidades especiales, desarrollo de habilidades socioemocionales e investigación y aprendizaje autodirigido. Y aclara, es importante tener en cuenta algunos desafíos al incorporar ChatGPT en la educación, como garantizar la precisión de la información proporcionada por el modelo y mantener la supervisión adecuada para evitar el mal uso. Además, el modelo no debe reemplazar completamente la interacción humana y la enseñanza tradicional, sino más bien complementarla. Si bien muchos ya habrán escuchado hablar de ChatGPT, me gustaría, María Ángeles, que hagamos una breve introducción sobre el tema y qué es ChatGPT. Para empezar, podemos decir lo básico, que ChatGPT es una aplicación de una empresa americana que se llama OpenAI. Es una empresa que se dedica a desarrollos de inteligencia artificial y es un modelo de inteligencia artificial generativa. ¿Y qué genera ChatGPT? Genera lenguaje. ¿Sí? Pero genera lenguaje con un plus muy particular, porque lo hace imitando muy bien el lenguaje humano, lo hace muy naturalmente, podríamos decir. Por eso la experiencia con GPT es una experiencia conversacional y eso es una de las características que le son más propias, ¿no? Y que creo que fue lo que marcó un salto cualitativo en materia de aplicaciones, sin duda. Sin duda vino a marcar una diferencia respecto, por una parte, de todo lo anterior. Y por otro lado, también de sus pares. También esta diferencia es de benchmark. No vino a reemplazar, esto que quede claro, el resto de las aplicaciones, vino a insertarse en un ecosistema de interfaces, diría el profesor Carlos Scolari, buscadores, Wikipedia, todos gozan de buena salud. Vino a complementarlas, ¿sí? Vino a integrarse en este ecosistema de plataformas vigente hoy. Después irá esto evolucionando, veremos en qué depara. ¿Por qué? Porque GPT sigue avanzando y se entrena todos los días, porque incorpora grandes cantidades de datos, aprende de esos datos, todo el tiempo está aprendiendo, mejorando progresivamente su performance y esto se da en la interacción con los usuarios, ¿sí? Lo conversacional es propio de GPT y esto es lo que compone una experiencia distinta. Pero es distinta también porque se despliega temporalmente, porque uno va viendo ese paso a paso de la generación. Es como si ambos interlocutores participáramos de esa co-creación que se está dando en ese momento, ¿no? Otras aplicaciones de inteligencia artificial también, si bien dan respuestas rápidas, lo hacen colocando el párrafo completo después de un tiempo de latencia, ¿no? Después de pensarlo y encontrar la respuesta, colocan el párrafo completo y esto de por sí ya es una experiencia diferente. Por eso creo que la experiencia con GPT es muy particular,
porque genera contenidos de un modo muy parecido a como los generamos los seres humanos. Es un diálogo, ¿no? O sea, genera un diálogo con la herramienta y con el usuario. Totalmente, es una experiencia conversacional, dialógica, y que dependerá de esa iteración los resultados que se obtengan. Esto es muy importante decirlo. ¿Y cómo cambia el escenario de la educación con la llegada de la inteligencia artificial? Bueno, es una pregunta enorme, pero para el sistema educativo que se haya popularizado GPT y otros modelos de inteligencia artificial generativa y también aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, porque quizás tenemos que desmitificar un poco esto, ¿no? Hace tiempo que nosotros vivimos interactuando en aplicaciones que usan inteligencia artificial, ¿sí? Aplicaciones, plataformas de streaming, Spotify, Google Maps, aplicaciones de uso cotidiano utilizan inteligencia artificial. Pero en el sistema educativo, esta intrusión, podemos decir, disruptiva de GPT, con esas características distintas que veníamos señalando, plantea sin duda un desafío que creo que es enorme, ¿sí? Un desafío que es para el sistema en su conjunto y que tiene que estar a la altura de este cambio, ¿no? Y como siempre, en primera instancia volvemos la mirada sobre los docentes, ¿no? Los docentes estamos en primera línea de fuego siempre, ¿no? Pero a mí me gusta decir, insisto, en que los docentes en nuestras prácticas diarias podemos producir microtransformaciones, ¿sí? Tenemos un gran poder en nuestras manos. Podemos modificar nuestras prácticas y podemos promover cambios a partir de lo micro, ¿sí? A partir de nuestras prácticas cotidianas de docencia. Y estos cambios van a traccionar de abajo hacia arriba, estos cambios que se producen que llamamos bottom-up, ¿sí? De abajo hacia arriba. No esperemos el top-down, no esperemos esas directrices generales del sistema, porque a veces tardan en llegar. El rol del docente debe evolucionar de la mano de las tecnologías. Y hoy los cambios son veloces, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados para esta coevolución. ¿Y cómo cambia ese escenario en las aulas de la Universidad Austral? Bueno, la universidad y la Universidad Austral, por supuesto, también cambia y también cambia para ponerse a la altura de los desafíos de la época, ¿no? Cabe preguntarse, ¿estamos abiertos y dispuestos a revisar nuestros modos de enseñar y de aprender? Yo creo que sí, que en la Austral en este sentido estamos a la vanguardia y hace poquito se llevó a cabo una jornada sobre inteligencia artificial desde una perspectiva humanista. Hubo ponentes de diferentes unidades académicas, esto es transversal a la universidad, y también con un grupo de profesores presentamos algunas experiencias que se desarrollaron con GPT en nuestras aulas. Y bueno, el escenario actual es un escenario en movimiento, Lorena, en expansión. Tenemos que expandir nuestras propuestas formativas y de esa manera, solo de esa manera vamos a poder cumplir mejor con nuestra misión, esto está claro, una misión que como universidad es, por una parte, la generación de conocimiento y también la formación de profesionales, ¿no? Esto sin duda es así, pero de profesionales que en primer lugar son personas, ¿sí? Formamos buenos profesionales que son buenas personas, personas comprometidas con sus comunidades, dispuestas a transformar positivamente los entornos en los que se insertan. Y bueno, y hay veces que nos preguntamos cómo se logra esto, ¿no? Lo sabemos cómo lograrlo, puedo intuir que conservando y perfeccionando nuestra humanidad, ¿no? En permanente diálogo con las tecnologías que van llegando. Hoy por hoy son las digitales, pero siempre fue así, porque es la historia de la humanidad justamente, porque lo tecnológico, eso que por momentos creemos que viene de otro planeta o que consideramos extraño, que asociamos
a un artefacto y que incluso nos genera cierta extrañeza, cierta resistencia, no es ni más ni menos que una dimensión de lo humano, ¿no? Y en el centro, en el corazón de nuestra misión como universidad austral, están las personas. Y está el florecimiento personal de cada uno, de cada una. Y esto debe darse, y se está dando, con las tecnologías como aliadas. No hay otro modo. Esto es Experiencias Austral, un podcast de la Universidad Austral. Justamente te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo puede aliarse la educación con esta herramienta en vez de verla como una amenaza? Es que si lo percibimos como amenaza es porque creo que estamos perdidos, perdimos el norte de lo que es educar justamente, ¿no? Por eso creo que primero tenemos que saber cuál es nuestro propósito educativo, tenerlo claro, saber quiénes somos y hacia dónde vamos como docentes, ¿no? Qué es lo propio, lo más específico de nuestra tarea, que no va a ser reemplazado jamás. Eso sí, no va a ser reemplazado jamás. Eso es sumamente importante lo que estás diciendo porque si no, de esa forma se vería como una amenaza. Es así, tengo la certeza de que es así. Podrán cambiar las tecnologías educativas y por supuesto que esto no es un proceso unidireccional, ¿no? Es una coevolución que se da a personas con tecnologías, ¿no? Pero en este contexto, en el contexto actual, yo creo que la figura del profesor se agranda, ¿sí? Del profesor que realiza otro tipo de actividades, que realiza curaduría de contenidos, que acompaña desde el lado la evolución del estudiante, que encuadra, que interpreta, que promueve interpretaciones alternativas, que hace significativos los aprendizajes, que provoca que estos aprendizajes conecten con la vida diaria, que hace pensar, que enseña a pensar, que trabaja rutinas de pensamiento. Esto es muy importante, ¿no? Y también si de preguntar se trata, como el caso de las preguntas que hacemos a GPT, hacer preguntas potentes debe ser un objetivo educativo también primordial. Algo que nos tenemos que proponer con los estudiantes. Esto es sin duda es así. Está claro que hacer preguntas potentes es una habilidad que hay que desarrollar hoy por hoy, ¿sí? Los modos de enseñar, los modos de aprender han mutado y siguen en permanente cambio. Ahora, ¿cambia el rol docente? Sí, por supuesto que cambia. ¿Comprende nuevas funciones y prácticas? Sí, también. ¿Cambian las instituciones educativas? Cambian. Pero ¿cuál es el punto de anclaje? El punto de anclaje es una educación entendida como interpersonalidad, como diálogo intersubjetivo, como vínculo, ¿no? Eso no cambia. ¿Cuál es el camino a seguir para que el alumno explore la herramienta, saque el mayor provecho de ella y a la vez no caiga en la tentación de pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que le haga un trabajo práctico? Bueno, a ver, lo ideal sería que hiciéramos caer al estudiante en la tentación de incorporar GPT y que promoviéramos a partir de eso una experiencia de aprendizaje, ¿no? Tenemos que hackear, tenemos que ir por delante, ¿sí? Hackear un posible uso deshonesto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Y no hay una fórmula, pero siempre anticipándonos, tratando de mirar más allá, ¿no? Conociendo la herramienta, esto es fundamental, para aliarnos con la herramienta, para expandir sus posibilidades. O bien, si no está en línea con nuestros objetivos pedagógicos, conociéndola para neutralizarla. En todos los casos, no podemos continuar igual como si nada ocurriera, ¿no? Ocurrió. Es un hecho. Hicimos que ocurriera. Sí, los seres humanos hicimos que ocurriera. De hecho, no va a desaparecer porque miremos para otro lado, ¿no? Entonces, el mejor antídoto, creo, frente a posibles riesgos, va a ser estimular procesos creativos, ¿no? Y eso también demanda, creo, una creciente personalización educativa, ¿no? Pero una personalización profunda. ¿A qué me refiero con personalización profunda? A una personalización
basada en el conocimiento del estudiante, de sus intereses, de sus fortalezas. Y para esto el profesor, la profesora, siempre va a ser un actor irreemplazable. ¿Por qué? Porque hay que trascender lo que yo llamo una personalización superficial, ¿no? Que a mí me gusta llamar la customización, ¿no? Porque esa sí puede ser algorítmica, ¿sí? Los algoritmos hoy, de hecho, nos conocen lo suficiente como para customizar ciertas funciones, ¿no? Pero esto es una simplificación extrema de algo que es muy profundo, que es muy complejo, que es el conocimiento de cada persona, el conocimiento del ser de cada estudiante. Y la tarea del docente es justamente esa: conocer el ser, llegar a tocar el ser de cada estudiante para transformarlo y nosotros mismos salir transformados en ese proceso, que es ni más ni menos que personalizar la educación. Totalmente clave lo que mencionas, María Ángeles. Y ante la evidencia de lo que puede responder o resolver la inteligencia artificial, en el desarrollo de cuáles habilidades debería poner foco la educación. Y la educación hoy y siempre aspira a formar en humanidad, ¿no? Y esto es formar integralmente, es lo que veníamos hablando, ¿no? Tocar ese ser. Y esto abarca conocimientos, habilidades, actitudes y valores también, ¿no? Formar esa persona de modo holístico. En las universidades estuvimos hasta hace muy poco preocupados por, y seguimos hoy por hoy también preocupados por el plagio, ¿no? Después también nos preocupamos por la compra de trabajos escritos, ¿no? De tesinas, de tesis. Recurrimos a programas antiplagio para detectar copia de fuentes no citadas. Bueno, el ChatGPT no se detecta, ¿sí?, con estos programas. No. Hay iniciativas como para intentar reconducir esto, que salga con una marca de agua. Bueno, todavía no hay nada concreto. Pero cuando esté esta posibilidad de detectarlo, aparecerá otra herramienta seguramente que no se detectará, ¿no? Entonces, insistimos en la formación integral, ¿no? Y en el fortalecimiento del vínculo docente-estudiante. Y en hackear desde la planificación, ¿sí?, cualquier posible uso desleal de GPT o de otra herramienta que pueda aparecer en el futuro. Porque en definitiva creo que el problema, Lorena, es un problema de integridad académica, ¿sí? Es un problema de construcción de comunidad de valores, de esos valores que tenemos que promover, que tenemos que vivir todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Todos, directivos, docentes, estudiantes, staff, valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la confianza, la justicia, y valores que, como sabemos, vividos, encarnados, se transforman en disposiciones virtuosas, ¿no? Y esto es parte central de todo proceso formativo. Y esto es en cualquier nivel educativo así. Y por supuesto también en la universidad. También en la universidad es así. En la materia Familia y Tecnología que se cursa en tercer año de la licenciatura en Orientación Familiar, realizaron una actividad en la que usaron ChatGPT. ¿Cuáles fueron las conclusiones más llamativas? Ay, qué bueno que lo preguntes, porque esta experiencia fue en el mes de febrero. ¿Sí? Apenas se comenzaba a hablar de GPT en Argentina. Pensemos que GPT se popularizó, fue puesto a disposición de los usuarios en noviembre del año pasado, ¿no? Bueno, en febrero les propusimos a los estudiantes realizar un análisis crítico a partir del visionado de un documental en el que Mark Zuckerberg presenta el metaverso, un documental de la empresa Meta, y encontrar un punto de tensión en el proyecto de Zuckerberg y un aspecto positivo, ¿sí? Y fundamentarlo. Después de esa fundamentación preliminar, presentar el análisis a GPT e intercambiar ideas con GPT respecto de este análisis de los puntos de tensión y de las oportunidades detectadas. Y además tenían que documentar con capturas de pantalla el proceso iterativo que se había mantenido con GPT.
todo eso presentarlo en un entregable final. Podían incorporar después, en una versión final, frases tomadas de GPT y tenían que resaltarlas en el texto. La verdad que fue una experiencia muy valiosa, tanto del producto, hubo productos y entregables muy buenos, como el proceso. La documentación del proceso fue muy interesante. La mayoría de los estudiantes no conocía GPT todavía. Y bueno, en la encuesta final de materia lo valoraron la propuesta como innovadora, pero también como desafiante, ¿sí? Y también como motor de reflexión sobre el impacto de estas tecnologías, ¿no? Y de la inteligencia artificial en particular. Siempre se destaca la idea de desafío, ¿no? Ligada a lo nuevo, como algo que irrumpe, que sacude esquemas, estructuras, que me saca de lo conocido, que me implica desde otro lugar. Y bueno, lo primero siempre, que es lo más humano, es la resistencia, ¿no? La resistencia por la propia inercia. Pero después, cuando me animo, viene la satisfacción por haberme atrevido a afrontar el desafío. Claro, el comienzo es algo incómodo, es salir de esa zona de confort. Así es. Pero después es un gran logro y así lo han valorado, como un gran logro. Tengo entendido que estás trabajando en un proyecto de investigación sobre familias y tecnologías. ¿Qué podrías adelantarnos? Sí, efectivamente. El proyecto se llama Parentalidad Digital. Se está desarrollando la parte de recolección y análisis de datos durante este año. Es un proyecto que cuenta con financiamiento del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Austral, que fue obtenido a partir del concurso de 2022. Conformamos un equipo de docentes, de investigadoras en formación. Personalmente yo me encuentro a cargo de este equipo y del proyecto, que cuenta con la dirección de Francisco Alvarelo. Y bueno, nos proponemos indagar qué sucede hoy en las familias, en los hogares y más específicamente en el vínculo parentofilial, en el vínculo entre madres, padres, hijos, hijas. Un vínculo que hoy por hoy está atravesado por las tecnologías digitales, ¿no? Y cómo es algo que venimos viendo, cómo el rol mediador de padres y madres en realidad abre paso a una práctica parental que se desarrolla también en medios digitales y que muchas veces no somos conscientes de esto, ¿sí? Como papás, como mamás. Realizamos una encuesta exploratoria y 6 grupos focales con padres de hijos e hijas adolescentes, ¿no? Desde la edad del primer smartphone, que suele ser los 11 años. Bueno, estamos analizando los datos, emergen algunas cuestiones preliminares muy interesantes, como que padres y madres reportan miedos y preocupaciones, que la tendencia es a ejercer control, a controlar. Eso lleva la mayor parte de los esfuerzos de papás y mamás, que se perciben a sí mismos en constante tensión, además, entre la necesidad, por un lado, de generar un vínculo de confianza con los hijos y además el imperativo, que muchas veces es una cuestión también cultural, de controlar las actividades como medida de prevención de posibles riesgos asociados. Saber qué pasa entre nuestros hijos y esas tecnologías, ¿no? Con quienes se vinculan a través de las redes sociales, por ejemplo. Sí, hay una necesidad de monitorear la vida online de los hijos como correlato a esta sensación de miedo, ¿no? De miedo a que accedan a contenidos inadecuados, miedo a que entren en contacto con desconocidos, miedo a que sean víctimas de situaciones de violencia, de situaciones de acoso. Y para esto utilizan una batería de herramientas. Es muy sorprendente cuando entramos en contacto y en conversación en los grupos focales con papás, con mamás, cómo chequean historiales de navegación, cómo utilizan filtros software, cómo saben las claves de los teléfonos de sus hijos, cómo acceden a sus dispositivos, cómo leen sus mensajes, cómo utilizan herramientas de geolocalización por cuestiones de seguridad. Bueno, en fin, da para otro episodio esto sin completo. Estamos teniendo hallazgos interesantes, esperamos poder ampliar nuestra comprensión de lo que está pasando, de este fenómeno que a priori denominamos parentalidad digital, pero en realidad para poder entender qué nos pasa
Y si esto, que como papás, como mamás nos está pasando, favorece el desarrollo armónico de los hijos, si garantiza sus derechos, además, que esto es muy importante desde un enfoque de parentalidad positiva, y si contribuye a fortalecer los vínculos en el seno de la familia. Esto es fundamental. Bueno, esperamos entonces. Y llegamos a la pregunta final. ¿Qué condimentos o rasgos distintivos tiene para vos una experiencia austral? Una experiencia austral la pregunta es enorme. Una experiencia austral debe, de entrada, creo, ser altamente convocante, ¿sí? Tiene que provocar un alto nivel de engagement, comprometer a los participantes, involucrarlos con todos sus sentidos, con su inteligencia y con su corazón también, ¿no? Traccionar emociones para que se despierte justamente lo motivacional, que es un factor importantísimo, que puede echar combustible justamente en ese motor interno que nos anima a lograr objetivos, ¿no? Y que tantas veces tenemos que motivar a los estudiantes que a veces demuestran cierta apatía en algunos espacios. Bueno, ¿qué nos está pasando como docentes, ¿no? Eso también tenemos que pensar. En segundo lugar, creo que una experiencia austral debe implicar a los participantes integralmente, en todas sus dimensiones, ¿no? Como seres biopsicoespirituales que somos, ¿no? De ahí que siempre pensemos en el diseño de una experiencia, y sea de la envergadura que sea desde una micro intervención hasta una experiencia macro, ¿sí? En la escala que sea, las personas participantes deben ser consideradas integralmente desde el diseño, ¿sí? Porque somos unidades y las experiencias nos impactan integralmente, ¿no? Por eso es importante tener esto presente desde la instancia de diseño, pero también es fundamental ir tomando el pulso de la intervención en su implementación para acompañar cada proceso formativo personal, ¿sí? Ir a cada persona, a tocar el corazón de cada persona. Y finalmente creo que una experiencia austral debe ser transformadora de las personas y por extensión de sus entornos, ¿sí? Deben ser experiencias significativas que transformen positivamente a los participantes, a todos los participantes, no solo a los estudiantes, a los docentes, al staff, a los directivos, a todos, para que a su vez los participantes, todos, seamos agentes multiplicadores y podamos, a partir de esa experiencia transformadora que nos tocó, que pasó por nuestras vidas, llegar a transformar otras vidas. Y hablamos de entornos también, y por supuesto las personas siempre estamos en primer plano, ¿no? Pero también el entorno implica una transformación a partir de una conciencia ecológica, ¿no? Que abarca todo lo viviente, nuestro medio ambiente, los recursos naturales, las especies con las que convivimos en nuestra casa común, ¿no? Así, bueno, aquí sabemos que si es una experiencia más, no es una experiencia austral, ¿no? Porque una experiencia austral es única, es inédita, es especial y deja huella en cada vida. Me quedo con todo lo que contaste, pero particularmente con esto de que una experiencia austral deja huella. Te agradezco muchísimo haber estado en Experiencias Austral. No, muchas gracias, Lorena, por la convocatoria y felicitaciones por esta iniciativa maravillosa. Gracias. Hasta acá, escuchamos una nueva historia de transformación. Experiencias Austral. Experiencias Austral. Una mirada, una experiencia. Experiencias Austral. Si te gustó, compartila. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ningún episodio.